Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Yo soy Gabriela y vamos a apuntar a hablar de la parte nutricional del tratamiento, ¿sí? Como dijo Sebas, hay una parte, la parte farmacológica y la parte nutricional que es muy importante en el tratamiento de las personas con diabetes, ¿sí? Por favor. Lo que vamos a apuntar siempre con las personas que tengan diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, es apuntar hacia una alimentación de un estilo de vida saludable, ¿sí? Esto va para todas las personas, ¿sí? Tratar de mantener un peso saludable, ¿sí? Si estamos en sobrepeso, siempre va a ayudar a tratar de normalizar el peso, ¿sí? De la persona que tenga diabetes o no. Si tiene una diabetes tipo 2, normalizar el peso puede hacer que la resistencia de la insulina se revierta, ¿sí? Por eso es muy importante controlar el peso, ¿sí? Después, mantener los niveles de glucemia en sangre, ¿sí? ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Nosotros lo vamos a hablar a partir de la alimentación. ¿Cómo podemos hacer para poder sostener niveles de glucemia en sangre, ¿sí? Normales, ¿sí? Después, vamos a hablar de los lípidos en sangre. O sea, esto es para general, la población general, ¿sí? Tratar de mantener lípidos normales en sangre, ya sea de niveles de LDL, HDL, de colesterol total, ¿sí? Y después, control de la presión sanguínea también, ¿sí? Tener una presión normal. Siempre hablando del estilo de vida saludable nos va a llevar a normalizar todos estos aspectos, ¿sí? Todo esto para ¿qué? Para prevenir las complicaciones que pueda desarrollar la enfermedad, ¿sí? Siguiente, por favor. Y nosotros, ¿cómo vamos a tratar de abordar esta alimentación saludable, ¿sí? En la Argentina se formularon unas guías alimentarias en base a unas encuestas que se han hecho recaudando información a partir de cómo se alimenta la población, ¿sí? Cómo es el patrón alimentario de los argentinos, ¿sí? Y a partir de eso, se dieron cuenta de que el consumo de grupo de alimentos, por ejemplo que es frutas y verduras, es muy bajo, ¿sí? Entonces lo que se tiene que tratar para llegar a un patrón de alimentación saludable es tratar de aumentar el consumo de frutas y vegetales, principalmente, ¿sí? Buscamos variedad en colores, ¿sí? Tendríamos que llegar por lo menos a unas 5 porciones entre frutas y vegetales diarias, ¿sí? ¿Alguien llega por acá 5 porciones? Es muy difícil, ¿sí? En promedio el argentino llega a una porción de fruta y una porción de vegetales. Y después el resto de la alimentación se basa en otros alimentos como ultraprocesados, ¿sí? Comida rápida. Entonces tenemos que apuntar a mejorar este grupo de alimentos particularmente. Después otro de los grupos de alimentos que también y que es en los que vamos a hacer más hincapié en la alimentación del diabético, es el tema de los cereales, ¿sí? El grupo de los cereales, legumbres, que también son muy importantes en el manejo de la diabetes y en general en nuestro país no solemos tener como mucha costumbre de consumo de alimentos con legumbres, ¿sí? En ese grupo también vamos a incluir la papa, la batata y el choclo, ¿sí? No los incluimos en el mismo grupo de los vegetales, ¿sí? ¿Por qué? Porque nutricionalmente se parecen más a los hidratos de carbono que tienen los cereales y las legumbres, ¿sí? No sé si me van más o menos. Después tenemos el grupo de los lácteos, ¿sí? Que para tener un control de lo que es todo el perfil lipídico, vamos a tratar de que sean descremados, ¿sí? Otro de los grupos de alimentos que en Argentina se suele consumir en mayor proporción es el grupo de las carnes, ¿sí? De los alimentos con proteína, fuente de proteína. Pero hay que entender que no solo tenemos grupos de carnes vacunas, tendríamos que aumentar también el consumo de pescado, que sí, que es como que medio deficitario en nuestro país el consumo. Después tenemos, por último, el grupo de los grasas y aceites, que uno a veces cuando nos dicen grasas y aceites como que piensa, no, todo es malo, sí, no lo debo consumir, no, pero hay grasas y aceites que algunos son buenos y otros son más saludables y otros son menos saludables, ¿sí? Dentro de este grupo tenemos los frutos secos, ¿sí? Aceites como el aceite de oliva, ¿sí? Que está bueno estos consumirlos en forma crudo, ¿sí? Agregar a las comidas, ¿sí? Y que no someterlos a métodos de cocción para que no se descompongan sus aceites esenciales, ¿sí? Y por último, pero que vamos a nombrarlo, ¿sí? Es el grupo de los alimentos altos en azúcares, pero que debemos consumir en menor cantidad, ¿sí? Siguiente, por favor.
Para hablar y llegar más o menos a saber qué alimentos, qué nutrientes es el que tenemos que controlar para poder controlar la glucemia, el azúcar en sangre, vamos a reconocer 3 grupos básicos de alimentos que tienen los alimentos, sí, de nutrientes, perdón. En general uno suele asociar, bueno, proteínas, carne, proteína pollo, proteína huevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos nutrientes es como que se encuentran en ese alimento en mayor cantidad, ¿sí? Entonces vamos a encontrar el grupo de las proteínas que nos sirven, ¿sí? Son fuente como estructural, ¿sí? Está bueno incluirlas en la alimentación, sí, claro, porque aportan saciedad. Otro de los grupos que ya les nombré recién es en las grasas, y que en general se sirven para almacenar energía, ¿sí? Son fuente de energía. Dan saciedad, ayudan en la absorción en ciertas vitaminas, ¿sí? Que son las vitaminas liposolubles que necesitan de las grasas para su absorción, ¿sí? Una de las más conocidas ahora de la deficiencia es la vitamina D, ¿sí? Que se recomienda, ¿sí? Consumirlas cuando uno se ingiere la comida, ¿sí? Una cena que tenga algo de grasas. Esto ayuda a su absorción, ¿sí? Después, y el último, y en el grupo en el que más vamos a hacer hincapié, es el grupo de los hidratos de carbono, ¿sí? Porque estos son ese grupo en el que más afecta en el tema de la glucemia, ¿sí? En el aumento de la glucemia, de la glucosa en sangre. ¿Está bien? Siguiente, por favor. Y bueno, ¿para qué sirven los carbohidratos? ¿Sí? Vamos a hablar de este grupo particular en el que tenemos que hacer foco cuando hablamos de diabetes, ¿sí? Son necesarios, no hay que retirarlos, no hay que tenerles miedo, sino hay que saber elegir qué tipo de carbohidratos vamos a elegir, ¿sí? Son indispensables porque son la fuente principal de energía para el cerebro, ¿sí? Si uno deja de consumir carbohidratos, vieron, a veces se hacen esas dietas que se excluyen todos los hidratos de carbono, el cerebro necesita esa energía, ¿sí? Entonces como que empieza a poner en modo ahorro al cuerpo, ¿sí? Entonces no podemos sacar completamente los hidratos de carbono. Sí vamos a buscar siempre calidad de hidratos de carbono. No todos los hidratos de carbono funcionan de la misma manera en el cuerpo, ¿sí? Después, en el hígado y en el músculo, ¿qué hacen los hidratos? Se almacenan, ¿sí? Y cuando uno necesita, esto es energía que va a utilizar el músculo para, no sé, hacer una carrera, ¿sí? Y en diferentes situaciones. Después, aumentan la glucemia, sí, ya lo dijimos, vamos a hablar de esto, que los hidratos de carbono, uno ingiere hidratos de carbono y aumenta la glucemia, ¿sí? Pero no los vamos a eliminar, ¿está bien? Vamos a tratar de controlarlos, ¿sí? Y buscar la calidad, como hemos dicho. Siguiente. ¿Y dónde creen ustedes que pueden encontrar qué alimentos, fuentes donde haya hidratos de carbono? Ustedes saben que sí o sí esos alimentos, dicen, uy, si tiene diabetes me tengo que cuidar con este alimento. ¿Qué alimentos piensan ustedes? Arroz, fideos, pan, harinas. Bien, sí. Esos son los que comúnmente sí siempre nos resuenan, sí. Tengo diabetes, tengo que dejar los fideos. Tengo diabetes, no puedo comer pan, ¿sí? Bueno, les voy a hablar un poco en general de los grupos de alimentos, ¿sí? Que tienen hidratos de carbono, ¿sí? Pero no son alimentos fuentes, ¿sí? Por ejemplo, en los lácteos encontramos algo de hidratos de carbono, pero baja cantidad, ¿sí? En los quesos prácticamente es nula la cantidad de hidratos de carbono que tienen. Después, los cereales. Este grupo, que es el de los cereales, las legumbres, la papa, la batata, el choclo, ¿sí? También entra dentro de este grupo. Son alimentos que se caracterizan por tener mayor proporción de hidratos de carbono, ¿sí? En ese alimento. Entonces, este grupo es el que vamos a controlar, ¿sí? Y después, en las frutas, ¿ustedes qué piensan de las frutas? Hay hidratos de carbono. Bien, y lo que a veces sucede es que piensan que dicen, no, tengo diabetes, retiro la fruta, no como más frutas, ¿sí? No, hay que saber elegir qué cantidad de frutas comer, ¿sí? Porque si eliminamos este grupo es fuente de minerales, vitaminas, agua, ¿sí? Tienen un montón de beneficios, ¿sí? Entonces, saber que las tienen y saber que no son malas, ¿sí? Siguiente, por favor. ¿Por qué dice de frutas no maduras? Las frutas, porque las frutas a medida que van avanzando en su maduración, vieron que, no sé, una banana que está verde no tiene mucho sabor. Aumenta el sabor dulce, ¿sí? Entonces aumenta los azúcares simples de la fruta. Entonces, cuando una de las medidas para controlar estas cosas, para medir la glucemia, es consumir frutas en su punto justo de maduración, que no se sigan pasando, ¿sí? Lo ideal para
por ejemplo, el diabético siempre dice, ay, no, le tiene miedo a consumir bananas. No hay que tenerle miedo a consumir, sino en cómo consumirlas, ¿sí? En qué preparaciones, ¿está bien? Por nada. Después, otro de los grupos es el grupo de los vegetales, ¿sí? Que este grupo es, mientras más mejor, aportan mucha fibra, ¿sí? Hay que tratar de combinarlos en todos nuestros platos, ya sea en forma cruda o en cocido, ¿sí? Después tenemos el grupo de las carnes y los huevos que no tienen, ¿sí?, hidratos de carbono. Es un grupo de alimentos que podemos manejar tranquilamente, ¿sí? Obviamente siempre tenemos que buscar cortes magros, ¿sí? Retirar toda la grasa visible, ¿sí? Por una medida dietética de hábitos saludables, ¿sí? Después, por último, el grupo de las grasas, que tampoco tiene hidratos de carbono, salvo, ¿sí?, el grupo de los frutos secos, que sí, pero lo que compensa en estos grupos es que tienen grasas saludables y además tienen son fibra. ¿Está bien? Siguiente. Bueno, hay distintos tipos de hidratos de carbono, como que es mucha la información, pero después como que van a ir viendo en los platos, vamos a ir viendo cómo son los hidratos de carbono. O sea, no todos los hidratos de carbono son iguales, ¿sí? No todos los hidratos de carbono hacen mal a la glucemia, ¿sí? Algunos lo que hacen es tener una respuesta en la glucemia más elevada y otros no, ¿sí? Hay que buscar esa diferencia más que nada, ¿sí? ¿Cómo es el impacto de ese alimento en la glucemia? Está bien. Tenemos distintos tipos de hidrato de carbono, que tenemos los azúcares, ¿sí? Los que encontramos en la fruta, en el azúcar común de mesa, ¿sí? Son moléculas simples, ¿sí? Lo que hace esto es que cuando uno las ingiere, ingresan al cuerpo y hacen que la glucemia se levante rápido, porque el cuerpo no necesita demasiado trabajo para digerirlo, ¿sí? Por eso es lo que decía, comes algo con azúcar o no sé, está instaurado de que me bajó la glucemia, un vaso de coca, ¿sí? Elevan rápido la glucemia porque tienen azúcares simples, ¿está bien? Después, otro de los grupos que tenemos son los almidones, que este grupo, si bien elevan la glucemia, no lo hacen tanto como los azúcares, ¿sí? Almidones típicos, papa, batata, ¿sí?, cereales, ¿sí? Después vamos a buscar medidas cómo hacer para que estos almidones no eleven tan rápido la glucemia en la sangre, ¿sí? Y por último, que es el grupo que más vamos a apuntar a tratar de incorporar en la alimentación del diabético y en realidad en todas las personas, porque hoy en día el consumo de fibra en el país es muy bajo, ¿sí? Es los alimentos, los hidratos de carbono que son con fibra. ¿Y dónde los encontramos? Que ya lo estuvimos nombrando, en las legumbres, cereales integrales, ¿sí? Hoy en día hay como un abanico muy grande de cereales para poder consumir, para probar, ¿sí? Hay panes integrales, hay un montón de cosas integrales para poder empezar a consumir. Sí, además, la fibra la encontramos también en todos los vegetales, ¿sí? En la fruta, ¿sí? Tratar de que la fruta la consumamos entera, bien lavada, ¿sí? Eso, la cáscara, contiene la fuente de fibra, ¿sí? Siguiente, por favor. ¿Alguna duda hasta acá? Voy muy rápido, ¿se va entendiendo más o menos el concepto? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hablar de esto, ¿sí? Ya sabemos cuáles son los hidratos de carbono, que hay distintas clasificaciones de hidratos de carbono y qué tips vamos a tratar de tener en cuenta al momento de preparar nuestras comidas y de realizar las compras, ¿sí? Vamos a tratar siempre de que cuando busquemos en la alimentación, de incluir alimentos con fibra, como dijimos anteriormente. Por ejemplo, que tengan frutas, verduras, ¿sí? Alimentos que tengan proteínas, ¿sí? Las carnes, ¿sí? Si vamos a incluir, no sé, una papa, ¿sí? Esto hace que el impacto de la glucemia sea más lento, porque ¿qué tiene? El cuerpo tiene como un mix de nutrientes por procesar, entonces bueno, le estás tirando solo el hidrato de carbono y va a elevar tanto rápido la glucemia, ¿sí? Vos le haces como un mix, entonces bueno, tengo que empezar a desmenuzar todo, entonces me va a costar más trabajo hacer esto, entonces el impacto en la glucemia va a ser como más lento, no van a ver como picos, ¿sí? Que es lo que no buscamos. Después, antes de comprar, siempre tratar de buscar cereales integrales, como dijimos, ¿sí? En vez de harinas blancas, tratar de buscar harinas integrales, ¿sí? ¿Qué diferencia en una harina blanca y una harina integral? El grado de refinamiento, ¿sí? La harina integral se le dejan las capas de salvado, ¿sí? Que permiten que tenga la fibra. En cambio, la harina blanca tiene como más procesamiento, ¿sí?
y está como más, y eso hace que eleve más rápido la glucemia en sangre, ¿sí? Entonces, siempre apuntar hacia la fibra, ¿sí? Va a ser como nuestro aliado, ¿sí? Siguiente, por favor. Después, en el momento de preparar las comidas, ¿sí? También hay cosas que nos sirven para que el impacto de la glucemia de estos alimentos sea más lento, ¿sí? Por ejemplo, no sé si la conocen, es el tema de que uno no tiene que dejar de consumir pastas, ¿sí? No debe dejar de consumir pastas en la alimentación. Lo que puede hacer es tratar de elegir el punto justo de cocción que sea una pasta que esté al dente, ¿sí? No vamos a buscar una cocción prolongada de la pasta. Y si podemos seleccionar pastas de trigo candial, van a ser mejor, porque son trigos más duros, ¿sí? Y esto también hace que, lo mismo, siempre vamos a buscar la misma función, que cueste más trabajo al cuerpo la digestión y con esto el impacto en la glucemia. ¿Está bien? Otra de las cosas que se utilizan, ¿sí? Para bajar el índice glucémico de los alimentos es enfriar los alimentos que tienen más almidón, ¿sí? Para buscar lo que se conoce el almidón resistente. El almidón resistente funciona como un tipo de fibra, ¿sí? ¿Lo encontramos en qué? En la papa, la batata, los cereales, ¿sí? Las pastas, ¿sí? Lo que se recomienda es que calentamos así de esta forma, preparamos el alimento de esta forma, ¿sí? Al dente. ¿Qué hacemos? No lo consumimos en el momento que lo preparamos, ¿sí? Tenemos que planificar para esto, ¿sí? Lo vamos a consumir en la próxima comida. Por lo menos mínimo 6 horas lo vamos a dejar en la heladera, ¿sí? Para que enfríe. Este proceso de enfriamiento hace que el alimento se produzca esto que buscamos, que es el almidón resistente, ¿sí? Que es un almidón más duro y lo mismo, que hace que se digiera más lento, ¿sí? El alimento. ¿6 horas tengo que esperar para que se genere? Sí, lo tenés que dejar de enfriar. ¿No lo puedo dejar o en el freezer o ponerle hielo, ponerle chorro de agua fría para que se genere más? No, porque además tiene que ser como un proceso lento, ¿sí? Por eso siempre lo ideal es planificarlo, no sé, si sabes que vas a comer unas pastas esta noche o la noche anterior, hacerlas, dejarlo enfriado y ya vos ya tener planificado. Es como un pie, ¿sí? Tener que planificar estas cosas. Igual no todos los días uno va a consumir pastas y papas, sino saber que el día que lo vas a hacer, tenerlo como ya medio previsto, ¿sí? Cuando lo calentás, no se reactiva. Cuando lo recalentás, favoreces esto. Lo que se busca es esto. Cocción al dente, después enfriar y recalentar. Estos 3 pasos hacen que el almidón resistente se genere, ¿sí? O sea, si yo quiero comerlo frío, cocino, refrigero, ¿vuelvo a calentar y lo dejo enfriar? No. ¿O solamente ya después de...? No, una vez que ya lo enfriaste una vez, ¿sí? Lo volvés a calentar y ahí ya estamos. Está bien, pero yo lo quiero frío, ponerle para una ensalada. Lo comes frío, no hay problema, porque en el proceso de enfriamiento ya generaste almidón resistente. En promedio son 6 horas, ¿sí? Es lo mínimo que se requiere. Algunos te piden 12 horas, pero es demasiado tiempo. Con 6 horas generamos un aumento de almidón resistente en el producto, ¿sí? De por sí ya lo sé. Sí. ¿Podemos tener en el freezer? Sí, Cocinar, eso es tener en el freezer. hacer en cantidad, ¿sí? Que tengas, pero acuérdense en esto, a veces cuando uno hace mucha en cantidad como que se le pasan las cosas. Debe llegar al punto justo de cocción, ¿sí? Tampoco es que se vayan, que se cocinen demasiado, ¿sí? El punto justo de cocción tienen frisado, porcionado y después ya lo pueden reutilizar, ¿sí? Esa es una forma que está buena, ¿sí? La de congelar. Otra medida dietética que se utiliza, ¿sí? Es el agregado de jugos, ya sea de ácidos o de jugo de limón, ¿sí? Esto también ayuda a que se retrase la absorción de glucosa, ¿sí? En sangre. Y por último, lo que se recomienda es todas estas preparaciones que sean más procesadas, como los purés, los licuados, los jugos de fruta, tratar de no incluirlas, porque uno piensa, como estuvimos hablando siempre, ¿sí? De que le da como todo más servido al cuerpo, ¿sí? Un puré ya está todo procesado y eso hace que la glucemia se vaya a elevar más rápido, ¿sí? En sangre, ¿sí? Lo que uno busca, no sé, en vez de elegir un puré, bueno, vamos a elegir una papa al horno y si le puedo dejar la cáscara bien lavada, mejor. Como que le voy poniendo barreras al cuerpo para ayudarlo a que tenga que trabajar un poco más, ¿sí? Esas son ya las medidas. Siguiente, por favor. Una preguntita, ¿la Sí. mandioca no tiene almidón? La mandioca entra dentro del grupo de la papa, la batata y el choclo, ¿sí? Esos 4 tienen que tenerlos pensados como en el grupo de las pastas, acompañados siempre en el grupo, porque son
nutricionalmente más parecidos a los cereales que a los vegetales, que uno piensa, bueno, papa, ¿por qué no está en el grupo de eso? No, nutricionalmente, en su composición nutricional, son diferentes. ¿Está bien? Por nada. Después, bueno, Sebastián les habló de la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, ¿sí? En general, nosotros hacia cualquier tipo de diabetes que uno tenga, ¿sí? Siempre apunta hacia una alimentación saludable, ¿sí? Tiene que apuntar hacia eso, ¿sí? Una persona que se tenga que aplicar insulina, ¿sí? En una diabetes tipo 2, no necesita cambiar su estilo de vida. Es esto de que decían, no tiene que tener miedo a que se tenga que aplicar insulina. Sí, lo que tiene que tener en cuenta es que vamos a hacer un conteo de hidratos de carbono, ¿sí? La alimentación con insulina necesita como una personalización, ¿sí? Una persona que consume insulina va a tener que saber cuántos hidratos de carbono va a consumir, qué hidratos de carbono va a consumir, ¿sí? En su alimentación. Y uno con el tiempo se va entrenando, ¿sí? Y esto se llama conteo de hidratos de carbono. Uno sabe, por ejemplo, de los que utilizan insulina, suelen utilizar como dosis que se van corrigiendo. Eso le permite al paciente libertad, poder salir a comer a un restaurante y elegir lo que quiera comer, no con lo que diga, ay no, los hidratos de carbono no, porque me van a aumentar la glucemia, ¿sí? Entonces, de esta forma le das más libertad al paciente, ¿sí? Con la aplicación de la insulina. Pero se necesita como un paciente que cumpla, que sea cumplidor, ¿sí? Que tenga un entrenamiento, porque tiene que conocer qué hidratos de carbono tiene ese plato, ¿sí? Y se va a aprender cómo es la porción, qué cantidad de hidratos de carbono tiene esa porción, ¿sí? Eso se llama lo que se conoce como el conteo de hidratos de carbono, que básicamente se utiliza en diabetes tipo 1, ¿sí? Con insulina, ¿sí? Siguiente, por favor. Lo que vamos a hablar nosotros más es en el tema de lo que apunta hacia la diabetes tipo 2, ¿sí? Y lo que se recomienda, nosotros utilizamos el método del plato, ¿sí? ¿Qué es el método del plato? Es una forma de tratar de incluir, ¿sí? Las distintas cantidades de alimentos, ¿sí? Para que tengan un impacto normal en la glucemia, ¿sí? Básicamente lo que vamos a tratar es buscar un plato normal, no busquemos platos así enormes, esos platos de sitio que sean grandes, ¿sí? Plato de 23 centímetros, plato promedio, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, esto es a rangos generales, en consulta después se puede modificar, pero es como para que el paciente no tenga que andar midiendo, ay no, me puedo comer 2 papas, no, 3 papas, no. Busquemos el método del plato, que es como para simplificar las cosas, ¿sí? La mitad del plato vamos a buscar que tenga vegetales, ¿sí? Ya sea cocidos o crudos, ¿sí? Pero los vegetales, ¿de qué grupo? Del grupo de los vegetales de hojas verdes, ¿sí? Después el tomate, todo entra dentro de este grupo, ¿sí? Acuérdense que después los cereales, lo que sea la papa, la mandioca, la batata, va a entrar en otro grupo que es en el grupo de los cereales, ¿sí? Siempre medio plato de vegetales, ¿sí? Esto, fibra, ayuda al aporte de fibras también, aparte dan más saciedad. Un cuarto del plato, ¿sí? Vamos a buscar alimentos con hidratos de carbono. ¿Cuáles eran? Los que siempre tenemos miedo en la diabetes, ¿sí? Fideos, ¿sí? Ravioles, papa, batata, las legumbres, ¿sí? Las legumbres las podemos manejar un poco mejor porque lo que tienen es fibra, ¿sí? Son fuente de fibra. Sí. Eso que decís legumbre, el famoso poroto negro, poroto colorado. Que sí, las lentejas, que hay muchísima variedad. Garbanzos, hoy en día. Que hay que sacar 2 papas y poner... Vamos intercambiando. Igualmente, obviamente, es como que en una alimentación, por ejemplo, te comes un guiso de lentejas. Ahí tenés distintos nutrientes, como que no es que así tenés que presentar el plato. Uno como que tiene que pensar los alimentos como los va mezclando. Decían que tenías que, en vez de poner papa al horno, tenés que hervir el poroto negro y le echas un poco. Sí, también, o sea, agregar legumbres, ¿sí? Al alimento, como son fuente de fibra, ¿sí? Lo que hace es que el impacto sea más tranquilo. Vos podés ponerte, no sé, en un cuarto, si vos querés, por así decirlo, poner 1/3 de lentejas. Y ese día querías comer también papa, bueno, 1/3 de papa, ¿sí? Podés mezclarlo, ¿sí? La cuestión es que no ocupes medio plato de papas. Eso sería como ir seleccionando los alimentos, ¿sí? Que más convienen, ¿sí? Porque siempre buscamos esto, cómo es el impacto de ese alimento en la glucemia en la sangre, ¿sí?
Y por último, una porción de proteínas. Obviamente esto en general se adapta a la persona, ¿sí? Al peso, porque no es lo mismo que un cuarto de proteína para una persona como yo, que mide 1,50 m, que una persona que mide 1,90 m, ¿sí? Sí. Obvio, sí. Todo. Tofu entra acá, si tienen... Discúlpame, ¿las zanahorias en qué grupo entran? Dentro de este grupo, ¿sí? Digamos, la fruta como postre, ¿dónde la ubicarías? ¿La fruta como postre? Independiente la podemos tomar, sí. Siempre acuérdense de esto, que no estén maduras, ¿sí? Tratar de consumirlas en lo posible con la cáscara. Si vamos a consumir banana, que no sea más de una porción diaria, ¿sí? Que variemos en colores, ¿sí? Busquemos las frutas de estación, que son las más económicas, está bien, y las que están en mejor calidad, digamos, en la verdulería, siempre. Siguiente, por favor. Bueno, acá más o menos lo que vos me preguntaste, ¿dónde entran las zanahorias? Les puse qué alimentos están dentro de cada grupo, pero bueno, traten de acordarse, bueno, las carnes es fácil, qué grupos de alimentos van a estar, ¿sí? Todo lo que sea carne de pollo, carne de cerdo, huevo entra dentro de este grupo también, ¿sí? La soja texturizada entra dentro de este grupo, ¿sí? El tofu también entra dentro de ese grupo, ¿sí? De las proteínas. Después, los alimentos que vamos a tener que controlar en ese cuarto, acuérdense, las legumbres, ¿sí? Los garbanzos, milanesas de soja, hay milanesas de legumbres también, papa, batata, choclo y mandioca. Acuérdense de esos alimentos, ¿sí? Papa, batata, choclo y mandioca. El arroz, ¿sí? Tratemos de buscar las versiones integrales siempre, pastas integrales, harinas integrales. Hoy en día el mercado ofrece un montón de opciones, ¿sí? Hay un montón, entonces siempre van a encontrar alguna opción, ¿sí? Incluso ya hay hamburguesas de legumbres que a veces antes uno las comía y decía, no tiene un buen sabor. Hoy en día hay hamburguesas de legumbres bien formuladas, que no tienen mucha cantidad de aditivos, tienen buen sabor porque se condimentan con especias, ¿sí? Y uno las tiene como al alcance, ¿sí? Es más fácil de programar la alimentación. Siguiente. Consulta, por ejemplo, una pata muslo de pollo. Sí. ¿Es mucho para una? Todo depende de la persona, pero en general si vos te pones a pensar, la pata muslo tiene mucho hueso, claro, ¿sí? Entonces es una porción. Una porción de 150 gramos, ponele más o menos de proteína, ¿sí? Así que no está mal. De la porción, perdón. Sí. ¿Cómo? Sí. No influye el tema de la sal, sino lo que hacemos es, como que la diabetes a futuro, una de las complicaciones son las enfermedades cardiovasculares. Entonces siempre tratar de cuidar el consumo de sal, pero como alimentación saludable, buscarlo por ese lado, ¿sí? Es como para tener el hábito, la búsqueda de hábitos saludables, ¿sí? El reemplazo de sal, en vez de utilizar sal, calditos, utilizar especias para condimentar, para realzar los sabores, ¿sí? ¿Hay de especias o todas las especias? Si no hay alguna otra patología, siempre se pueden utilizar todas las especias, no hay inconveniente, ¿sí? Después, obviamente, se hacen individualizaciones, ¿sí? Personales. Esto es como más a rangos todo general, ¿sí? Siguiente, por favor. Perdóname. Sí. O sea, no podría comerme un bifecito y un huevo. Sería demasiada... En un día, o sea, esto es como que lo ideal. Si vos no vas a... El tema es cómo distribuís los hidratos de carbono, ¿sí? Cosa de que vos no tengas solo un plato de fideos, digamos, ¿sí? Lo que hacemos es ponerle, como siempre buscamos esto, las barreras al alimento para que la glucemia se controle, ¿está bien? Y acá les voy a dar como ideas de plato para que lo puedan visualizar un poquito mejor, ¿sí? Por ejemplo, en este plato vamos a encontrar medio plato de vegetales, ¿sí? En este caso, bueno, hablamos de unas chauchas, ¿sí? Puede ser cualquier plato que se les ocurra, no sé, un salteado de vegetales con morrón, lo que se les ocurra. Ahí tenemos la proteína, que va a ser la porción de pescado, ¿sí? Y por último, la porción de los hidratos, acá, unas papas al horno, ¿sí? ¿Ven cómo fácilmente se puede armar el plato? Uno como que a veces dice, ay no, voy a tener que hacer como muchas cosas. No, en general uno cuando come, termina comiendo esto sin darse cuenta, ¿sí? Un poquito de hidratos, un poquito de proteína, ¿sí? Un poquito de vegetales, ¿sí? La cuestión es tratar de aumentar este grupo, que es el que siempre está como en un cuarto en general, ¿sí? Y los vegetales, bueno, como dijimos,
crudos o cocidos. Siguiente, por favor. Esta sería otra de las opciones, ¿sí? Acá tenemos la proteína que sería un pollo, una ensalada verde con pepino y tomate y acá el arroz blanco, ¿sí? Si pueden elegir un arroz yamaní, un arroz integral, mejor todavía, ¿sí? Porque agregamos más fibra todavía a la alimentación, ¿sí? Lo que yo hago a veces es, a la gente, por ejemplo a nosotros, los japoneses orientales, nos gusta comer mucho el arroz blanco. ¿Qué hacemos? Voy variando la proporción, entonces digo, cuando cocinas, en vez de cocinar, no sé, 2 tacitas de arroz blanco, solo haces una taza de arroz blanco y una taza de arroz yamaní, ¿sí? Vamos mezclando y así, o le puedes poner unas arvejas al arroz blanco, ¿sí? Para mejorar, siempre lo que buscamos es ponerle cositas para mejorarlo, ¿sí? Siguiente, por favor. Después esto, cuando uno piensa que no puede consumir pastas, ¿sí? Lo que vamos a buscar, vieron que acá es esto, como que se saquen de la cabeza el plato, como que la formulación del plato. En este plato lo tenemos, pero no está como dividido, ¿sí? Acá tenemos las pastas, ¿sí? Que serían los fideos, y para yo agregarle volumen y fibra, ¿qué voy a buscar? Unos fideos con vegetales, ¿sí? Después le puedo agregar un poco de proteína, un poco de queso, ¿está bien? Si quisiera le podría poner una salsa boloñesa, pero lo que trato de hacer es buscar como salsas, opciones de acompañamiento, ¿sí? Que mejoren. Hoy en día también hay pastas con integrales, pastas hechas a base de quinoa, a base de legumbres, podemos elegir esas opciones también, ¿sí? Sí, la marca Waka, la marca Legumes, son marcas que ya están establecidas en el mercado y que son fáciles, aparte de la vista y en cuanto a textura son similares, no hay muchos cambios, ¿sí? Incluso se recomiendan para los niños que a veces que no quieren comer ciertos alimentos y bueno, se pueden ahí llevar ciertos nutrientes que son más difíciles de incorporar. Siguiente. Después, en una otra opción que puede ser de merienda o desayuno, sacarnos de la cabeza la típica tostada untada con queso y mermelada, ¿sí? Buscar una opción, por ejemplo, esto es un yogur, tratemos de buscar opciones naturales, ¿sí? Hay opciones naturales de yogur natural, ¿sí? Sin agregado de azúcar, busquemos eso, que no tengan agregado de azúcar, ¿sí? Busquen yogures, no compren yogures que tengan colchón de frutos, ¿sí? Traten de poner la fruta natural, ¿sí? El colchón de frutos en general suele tener como azúcar agregada, ¿sí? Para formar toda esa, vieron que es como medio gelatinoso el colchón, entonces traten de buscar de ustedes comprar por separado. Compran el yogur natural, cortan la fruta, en lo posible si le pueden poner la cáscara, mejor, ¿sí? Siempre bien lavada, busquen esas cosas, ¿sí? Y lo que agregamos acá es cereales integrales, una granola, ¿cómo la podemos formar? Avena, podemos ponerle frutos secos, si quieren darle un poco de sabor dulce, pueden poner alguna pasa, ¿sí? No se excedan en la cantidad, pero unas pasas también ayuda y aparte tienen fibra, ¿sí? ¿Cómo? Controlado, sí, sí, porque si yo digo pasas libres, como que abro una puerta que no queremos. Así que, sí, control. Ahora vamos a hablar. Justo es lo que sigue, sí. Siguiente, por favor. Queda una más y ya es lo que sigue, ¿sí? Bueno, esta es otra opción de merienda o desayuno que hoy en sí está muy de moda, ¿sí? Ustedes van a desayunar, brunch, ¿qué tienen? Una tostada de pan integral, pan de campo, huevo, ahí tienen la porción de el pan integral, la porción de hidratos, ¿sí? El huevo van a tener la porción de proteínas, ¿sí? Y después la palta es una porción, entre comillas, de vegetales y después de grasas saludables, ¿sí? Una fuente de grasas saludables. Siguiente. Y bueno, y ahora yo les traje como para que ustedes me digan dónde encuentran los hidratos de carbono en este grupo de alimentos, por ejemplo, en esta. Perfecto. Perfecto, ¿vieron? Y esto, acá quiero el tema de las lentejas. No es que uno no puede comer, sino vieron de tratar de ponerle más vegetales, ¿sí? A las lentejas. Aparte de las lentejas no hay que tenerle miedo porque son fuente de fibra también, ¿sí? Entonces ahí tenemos lentejas, papa, carne que tiene la proteína, ¿sí? Buscamos como el combo. No, las lentejas triplican el tamaño cuando uno los lleva a cocción. Un plato playa, siempre piensen en un plato playa, ¿sí? Porque el plato hondo generalmente se hace tipo olla, así que plato playa. ¿Eso sería un guiso?
Un guiso de lentejas, sí. Yo hice mal la pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Un poco de legumbre o papa? Siempre es mejor un poco de legumbres. Ahí está, pues yo pregunto. No sé si mejor, depende de lo que uno vaya para el momento, ¿sí? La legumbre tiene lo favorable para la diabetes es que es un alimento más completo, ¿sí? Al tener la fibra tiene hidratos de carbono que son como más completos y más difícil de digerir para el cuerpo, ¿sí? Entonces, frente a una papa o una legumbre, la legumbre va a ir como que te va a poner el pie en el freno en tema de la glucosa, de la glucemia, ¿sí? En cambio la papa como que vas a poner el pie en el acelerador. Un poquito mejor, digamos. Claro, para la diabetes, ¿sí? Hay que ver también el tema de la tolerancia, porque el guisón... Son todas cosas personales después que uno va adaptando en el plan, ¿sí? Obviamente las porciones no son para todos iguales, ¿sí? No es lo mismo una porción para un niño que para un adulto mayor, ¿sí? O una persona que es activa, que hace deporte, que es vegetariano, ¿sí? Son todas distintas cosas que se trabajan más personalizadas, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a hablar de los endulzantes, ¿sí? Y en general lo que uno tiende a pensar en cuanto a los endulzantes es que el azúcar más, hoy en día está muy de moda el azúcar mascabo, el azúcar de coco, ¿sí? Pero uno tiene que tener en cuenta, tiene que tener en claro que esto no deja de ser azúcar, ¿sí? Que el consumo de esto eleva la glucemia en sangre, ¿sí? Lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es que el consumo de productos que tengan este azúcar, que es en su forma más simple, ¿sí? Que es de fácil absorción, no supere el 10% de los alimentos que ingerimos a diario, ¿sí? Entonces hay que controlarlo. Y en una persona con diabetes, esto sí tiene que controlar más, ¿sí? Siguiente, por favor. Acá también encuentra el grupo de la miel, los dátiles. O sea, pero eso, digamos, esa lista es de mayor a menor lo que es No, perjudicial, ¿o todo igual? es azúcar, sí. Así que... Y acá tenemos el tema de los edulcorantes, ¿sí? Los que más se conocen son acesulfame, ciclamato, sucralosa, sacarina, stevia, ¿sí? Que serían los glucósidos de esteviol. Lo que sucede con los edulcorantes es que hace poco la OMS dijo, bueno, sirven como que, entre comillas, ¿sí? En general lo que sucede con el edulcorante es que genera como cierta adicción, ¿sí? Como que el umbral del azúcar, del dulce, se va como distorsionando, ¿sí? Cuando uno compara la cantidad del poder dulzor entre el azúcar y un edulcorante, uno sabe que una gota de edulcorante no es lo mismo que una cucharada de azúcar, no endulzan lo mismo, así que en una gota de edulcorante te endulza como 2 cucharadas de azúcar, ¿sí? Esto tiene que ver, que uno después con el tiempo necesita como más azúcar cuando utiliza muchos edulcorantes, ¿sí? Si bien es un buen recurso, es que hay que tenerlo así, no ponerle edulcorante a todo. Si puedo tomar el mate amargo, lo tomo amargo. Si puedo tomar las infusiones amargas, las tomo amargas, ¿sí? Trato de acostumbrar al paladar, ¿sí? A que sean sabores más limpios. Al principio cuesta, ¿sí? Pero con el tiempo es todo un hábito, ¿sí? Se va trabajando el hábito y van a ver que también van a sentir mejor los sabores, ¿sí? Lo que suele hacer el edulcorante es como que ir atrofiando un poco la papila gustativa. Entonces tenemos que limpiarlo. Yo te pregunté anteriormente, Sí. porque escuché que hay edulcorantes que en realidad no cumplen la función de bajar el azúcar, o sea, De control, sostener la glucemia. una persona que es diabética le dijo que su médico le había dicho que deje el edulcorante. Se recomienda eso, la OMS recomienda eso. El año pasado se emitió un comunicado. Estos edulcorantes particularmente son lo que tienen es que son no calóricos. Estos no elevan el azúcar en sangre, pero lo que tienen es que después generan una disfunción en el paladar, y lo que dicen que son contraproducentes porque, por ejemplo, generan como una adicción, un descontrol en cuanto al sabor dulce, ¿sí? Uno empieza a tomar, bueno, no, yo me cuido y tomo gaseosa light sin azúcar, ¿sí? Entonces como que le da vía libre a eso, no, uno tiene que intentar de tomar agua en su mayor parte del tiempo, y si quiere para ocasiones especiales lo podemos utilizar, y en ocasiones especiales utilizar el edulcorante no es una mala idea. El tema es como que excederse, ponerle edulcorante a todo. Como una ensalada de fruta, le pongo edulcorante, me como una manzana, le pongo edulcorante. Pasa en eso, en el exceso, ¿sí? Tratar de controlarlos. Siguiente, por favor. Lo que se busca, esto es como la recomendación de OMS, tratar de endulzar, empezar a buscar fuentes naturales de cómo endulzar las comidas, ¿sí? Utilizar un puré de manzana,
una banana pisada, así en las preparaciones. Si quiero hacerme, no sé, un budín, en vez de ponerle, no sé, 100 gramos de azúcar, le pongo mitad de azúcar y le pongo un poco de puré de banana o un poco de puré de manzana, ¿sí? Y ahí vamos bajando la concentración de azúcares que tiene. Además podemos utilizar como la canela, la vainilla y coco rallado también. Coco rallado para el mate también da sabor, ¿sí? Tiene como sabor más dulzón, ¿sí? Buscar ese tipo de sustancias. ¿El eritritol? Es un edulcorante. Sí. Stevia en hojas, también, sí, obvio. Pero hay que tener cuidado, en el embarazo no se recomienda en embarazadas la stevia, ¿sí? ¿Cómo? Está en el grupo de los edulcorantes, sigue siendo un edulcorante, no, o sea, pero porque es como que está como en el límite, ¿sí? No es completamente, no se sabe bien todavía las funciones. Pero si pueden usar estos, mejor, ideal. Esto sería el ideal. Después, bueno, el edulcorante, la realidad es que no aumenta el azúcar en sangre, es como un recurso, tratar de utilizar un recurso, pero no agotar el recurso, a eso vamos. Hay pruebas de edulcorantes que como la sacarina, ¿sí? el ciclamato, que no se recomiendan ya. Sí. Eso está adaptado a cada persona, ¿sí? Pero en general las dosis recomendadas las tienen es difícil superar las dosis recomendadas de edulcorante porque hay como un nivel de seguridad que se ponen para aprobar estos alimentos, ¿sí? Tienen un cierto nivel de seguridad que no una persona normal lo va a sobrepasar, ¿sí? Tiene que, no sé, tomar el edulcorante puro, básicamente. Hay un nivel de seguridad, ¿sí? Para todos los edulcorantes. Por eso están autorizados su consumo, ¿sí? El tema es la... 4 cafés por 5 por día con bastante edulcorante. Eso... Yo en lugar de buscar cuál es la dosis máxima, buscaría bajar el mucho edulcorante, ¿sí? Tratar de disminuir la dosis de edulcorante que consumas a diario, ¿sí? Esa sería como mi recomendación, ¿sí? No buscar hasta cuándo puedo estirar el pie yo, porque bueno, cada cuerpo es distinto y cada cuerpo puede reaccionar distinto, ¿está bien? Siguiente. Y bueno, y para cerrar más o menos el tema de la alimentación, que si bien hablamos específicamente para diabetes, pero hablamos siempre como una alimentación saludable, ¿sí? Tratemos de controlar las porciones, ¿sí? Para que el impacto de la glucemia sea más controlado, ¿sí? Incorporar fibras en todas las comidas, que es lo que hablamos durante toda la charla, ¿sí? La hidratación es fundamental. Tomen agua, mucho líquido, ¿sí? Hidratación fundamentalmente con agua potable, ¿sí? Traten de que sea eso. Actividad física, como habló Sebastián, es un pilar fundamental, ¿sí? En el tema del manejo de la diabetes, ¿sí? Y por último, el buen descanso. Un buen descanso para todos, ¿sí? La higiene del sueño. Hoy en día con el tema de los dispositivos electrónicos no se termina descansando. Bueno, traten de hacer una buena higiene del sueño, ¿sí? Dejen los dispositivos unas 2 horas antes para que podamos tener un descanso que sea bueno, ¿sí? Bueno. La actividad física. Sí. Tiene que ser adaptada, como dijo Seba, a cada persona y digamos, a la condición física de cada persona, ¿sí? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. ¿Alguna duda que tengan? ¿Nos quedó algo como que quieran que reveamos? En el caso de las intolerancias que decía la invitación de hoy, que hablaba de cibos, gelatina. Vamos a seguir hablando ahora. Sí. Son los siguientes temas. ¿Ninguna duda? Bueno, muchas gracias. No.